pero yo diría que lo que le distingue es su carácter de hombre completo, de persona completa. Es lo que nosotros llamamos un gran masón, que además de serlo, es masón. Nuestro serenísimo Gran Maestre hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Nos va a hablar de masonería en general, pero la masonería tiene que ver, por supuesto, con la sociedad. Y si bien en los últimos 300 años, que ahí nació la masonería moderna, han habido muchísimos cambios sociológicos, pero los cambios últimamente son mucho más acentuados. Por eso es importante ver qué es masonería, pero sobre todo qué tiene que ser la masonería del futuro, qué es lo que tiene que cambiar o no cambiar, y muchas otras cosas. Yo casi prefiero dejarle la palabra a Xavi Molina, porque entiendo que lo que nos va a contar va a ser muy interesante y después habrá un coloquio. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, aprovechen, que un invitado de lujo como Xavi, pues francamente es una gozada. Así que, Xavi, muchas gracias. Adelante, les dejo con Xavi Molina. Cuidado con él. Bueno, muchas gracias, Eva. Realmente me has puesto el listón muy alto. No sé si voy a estar a la altura. Yo me bajo porque así puedo ir viendo la presentación y además me gusta estar de pie, o sea que no... Si me permitís. A ver, vale. He jodido el invento ya, ¿ves? Vale, bueno, menos mal. Bueno, como os ha contado Eva, presido la Gran Logia Simbólica Española. Somos la obediencia mixta más grande de España. Hay muchas otras obediencias, también en Canarias y en el territorio nacional. Pero hoy no os vengo a hablar propiamente de la GLSE, como la abreviamos, o de nuestra Gran Logia, sino dividiré la charla en dos partes. En primer lugar, para todos aquellos que no conozcan la masonería, intentaré explicar de una forma lo más llana posible cómo nació y qué es lo que hacemos en masonería y por qué consideramos que tiene sentido para nosotros seguir la masonería que empezó hace 300 años. Y luego explicaré un poco los cambios que estamos viviendo y cómo la masonería pretende adaptarse, o creo que debe adaptarse a los cambios que hay en nuestra sociedad. En primer lugar, bueno, la masonería empieza, como os lo han contado bien, hace 301 años o 302 años, cumplimos el 300 aniversario hace muy poco. ¿Y de dónde venía todo esto? ¿Por qué empieza la masonería y por qué se inicia toda esta pequeña historia o esta gran historia? La masonería empieza un poco antes, con los gremios medievales. Los gremios de constructores de las catedrales eran las personas cultas de la época, las personas que viajaban. Debéis tener en cuenta que en la época medieval la mayoría de las personas no iban a más de 20-25 kilómetros de su ciudad natal. Vivían y morían en un entorno muy limitado, no sabían, la gran mayoría no sabían leer ni escribir. Y en cambio los constructores de estos grandes edificios se movían por Europa con toda la facilidad del mundo, eran personas cultas, eran otro estrato social. No eran precisamente ricos, pero sí que eran personas cultas. Además, la sociedad en esa época pues vivía bajo el yugo o absolutamente lo que decía la Iglesia. Los constructores de las catedrales precisamente eran gente culta, que hablaban entre ellos y que se reunían para comentar cómo estaba yendo todo. Y esas pequeñas reuniones de estos aprendices, de estos maestros, de estos constructores de las catedrales, son el inicio de un foro en ese momento, el foro intelectual o el foro culto de la época. El resto o eran nobles o era la plebe, para entenderlos.
Esto va evolucionando, evidentemente catedrales en el siglo XVII o siglo XVIII pues ya no es lo que se construye, pero sí que evoluciona esa necesidad de tener un foro donde poder hablar con libertad y donde la Iglesia o los poderes que hay en ese momento no monopolicen el debate. Porque el debate, evidentemente, en esas épocas no es ni mucho menos libre, y siempre está monopolizado o instrumentalizado por el poder, ya sea eclesiástico o civil, que hay en esos momentos. Y además se encuentra la necesidad de que las distintas religiones, especialmente en Inglaterra, donde nace, protestantes, católicos, puedan tener un foro donde hablar con total libertad y sin la presión de sus jerarquías eclesiásticas o sin esas divisiones que hay en la sociedad civil. Y por ahí nace la masonería, donde cualquier persona puede expresar libremente sus opiniones, sus creencias personales en cuanto a religión no son tenidas en cuenta en la reunión y no se habla generalmente de religión ni de política. E intenta crear un modelo donde el debate libre forme parte del núcleo esencial de la reunión. Además, tenemos en cuenta una división de clases sociales muy importantes. Pero, si bien es cierto que en esas épocas la élite cultural también es la élite económica, no siempre es así. Y necesitan abrir este debate no solo a las élites culturales, a las élites económicas, sino también a las élites culturales. Y por tanto se crea una masonería de gente igual, donde no hay una división por religiones, no hay una división por clases sociales, donde todos son iguales y donde todos pueden expresar su opinión de la misma forma. Y también nace un poco el secreto, porque en esa época divulgar las opiniones que se expresaban allí tenía mucho riesgo para las personas que lo hacían. Y por lo tanto se impone la reserva, de decir, lo que se diga en logia, ningún otro miembro puede explicarlo fuera, porque así cada persona es totalmente libre de decir lo que quiera, ya sea, y no tiene ninguna repercusión en su ámbito laboral, o en su ámbito social, o en su ámbito familiar. Y de ahí se impone esta reserva, necesidad de reserva, de que las opiniones sean totalmente libres. Así nacemos una masonería que tiene una larga historia, de estas 300 años, y que parece que es una cosa muy elitista, ¿no? Cuando vemos que es una cosa que está muy normalizada dentro de la sociedad, o más de lo que tendría que ser, con personajes famosos, con películas que se han hecho. El Código Da Vinci, pues bueno, explota un poco los mitos, es cierto, pero bueno, están allí, en la búsqueda también explota los mitos. Tenemos actores famosos como John Wayne, como Cantinflas, y evidentemente una película totalmente masónica como El hombre que pudo reinar. La masonería está presente en la sociedad de una forma natural, sobre todo en las comunidades anglosajonas, que es donde está más implementada y donde tiene una tradición mayor junto con Francia. Bueno, tenéis también dibujos animados, el Bob Esponja, tiene el calamaro que se hace masón, hay un capítulo de esto, los Picapiedra, etc. Hay distintas representaciones de masonería. Louis Armstrong es otra persona que era hermano, Duke Ellington, Nat King Cole, George Gershwin. Bueno, estos los he puesto un poco en honor a mi padre, porque creo que si le hubiese sabido explicar que todos estos eran masones, hubiese entendido mucho mejor a qué me dedicaba, porque eran sus cantantes preferidos. Y también en la música clásica, pues bueno, Mozart tiene óperas claramente masónicas, Haydn, Beethoven. Y bueno, aquí tenéis, yo creo, uno de los Templo de San Lucas, una de las mejores representaciones, o quizá la mejor representación de un templo masónico en abierto, o sea, en público, en la calle, es en Santa Cruz de Tenerife, que esperemos que se pueda restaurar y que sea un museo abierto al público en pocos años. Tenemos otros pocos ejemplos en España, realmente pocos. Está la Biblioteca Arús en Barcelona, que también es, en este caso, se ha conservado intacto. Fue un ejemplo curioso, la dictadura no entró, se tapió, y aunque el capitán general de la región conocía la existencia de la Biblioteca Arús, la respetaron. Dijeron que no hacía falta entrar ni llevarse todo su contenido al archivo de Salamanca, sino que permaneció cerrado, y hoy pues es una biblioteca preciosa y con una simbología masónica también muy rica. Otro ejemplo en Cataluña que tenemos es el Museo Víctor Balaguer,
¿vale? Que bueno, tiene estas columnas en la entrada y en esta fotografía no se aprecian, pero toda la fachada son dibujos que siempre hay 3 personas, aprendiz, compañero y maestro, y uno está puliendo la piedra, otro está... Bueno, toda una simbología masónica muy importante, y el Parque Norte, que es una construcción más moderna, pues también tiene, en Madrid, también tiene una simbología masónica importante. Por tanto, aunque no lo parezca, la masonería está presente en nuestra sociedad, mucho menos en España. La represión franquista fue absolutamente brutal, dejó la masonería prácticamente a cero, básicamente también porque la masonería estaba muy identificada con los valores republicanos, y en la Segunda República, pensar que en el primer gobierno, el primer parlamento republicano, casi un tercio, un 40% de los diputados eran miembros de alguna logia o de alguna obediencia masónica. Por lo tanto, Franco odia a la masonería en su más profundo ser, y hay una persecución muy notable. Y además, si tenéis en cuenta que la Audiencia Nacional, la actual Audiencia Nacional, empezó siendo el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. O sea, tenéis que tener muy en cuenta de dónde venimos, y realmente fue un trabajo muy exitoso por parte del franquismo, la abolición de la monarquía, de la abolición de la masonería, que no reaparece en España hasta en 1980 por sentencia del Tribunal Constitucional. Y hoy en día la masonería en España pues aún está en pañales. En España pueden haber 5.000, 6.000 masones en total. En nuestra organización os explicaré claramente cuántos somos. Pero es una anomalía en nuestro entorno. En Francia puede haber 200.000 masones, fácilmente. La Gran Logia de Francia, la obediencia más potente, tiene unos 60.000 afiliados. En Italia, la obediencia más potente tiene 10 o 15.000. En Portugal, siendo un país mucho más pequeño, la obediencia más importante tiene unos 1.500, 2.000. En Bélgica también hay una gran implementación, en Suiza. En todo nuestro entorno más próximo, o nuestro entorno cultural más próximo, la masonería pues es una actividad vista con normalidad, es una actividad donde el número de afiliados realmente es muy elevado. Pero no sucede lo mismo en España. Bueno, el Santiago Ramón y Cajal también fue masón, y luego ya nos pasamos un poco a la República, Blasco Ibáñez, Lluís Companys, Clara Campoamor, la primera ministra mujer, era una mujer masona claramente. Y luego, a nivel internacional, también os quería decir, ¿la masonería lo resuelve todo? Pues no, evidentemente no. Nosotros no tenemos un método infalible para el perfeccionamiento de la persona, ni para el crecimiento personal. Nuestro método pues es uno cualquiera, para nosotros es válido, creemos que tiene mucho sentido y mucho vigor y mucha actualidad, pero es un método que falla muchas veces. Tenemos a Salvador Allende, que fue masón, hay fotografías suyas con mandil, y realmente dejó la masonería poco antes de asumir la presidencia, por un tema más bien político, pero escogió un ministro de Defensa que también había sido iniciado, no conocía a los militares, y le dijeron que el buenazo de Pinochet también había sido iniciado y era masón, y que por lo tanto sería una buena persona y que confiara en él. Y así lo hizo, y así le fue. Por lo tanto, no os podemos decir que todo sea perfecto, ni mucho menos. Y nosotros lo simbolizamos en nuestros templos, que le decimos las reuniones, el lugar donde hacemos la reunión, le decimos templo. No tiene ninguna connotación sagrada, pero sí de respeto. En el templo siempre está presidido por el damero, el blanco y el negro. Las contradicciones forman parte de nuestro ser, y por más que trabajemos y pulamos nuestra piedra, es imposible borrar todas las contradicciones que tenemos, porque al final somos seres humanos. ¿Qué buscamos en masonería? Nosotros siempre decimos cuando empezamos una tenida que buscamos la luz, que buscamos la verdad. Y os lo voy a representar con algunas viñetas, todo lo que hacemos y tal, porque creo que es un poco más entretenido. La luz al final no es ninguna verdad absoluta. La masonería huye de las verdades absolutas. Consideramos que cada persona puede tener su propia verdad. La masonería, por definición, no considera que haya ninguna verdad absoluta, sino que cada persona tiene que buscar la suya propia. Y en eso insistimos mucho, porque parece a veces,
o se quiere transmitir que la masonería es una religión, que la masonería es dogmática, que la masonería instruye a la gente, y es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Cada persona tiene que buscar su propio camino en el máximo respeto del camino que buscan o la vía que buscan de crecimiento las otras personas, o los otros miembros de la logia, porque al final nos reunimos en un grupo que llamamos logia. Y somos iniciáticos, porque evidentemente no somos ni un lobby de izquierdas, ni hacemos presiones a los gobiernos para que actúen de una forma o de otra, ni somos anticlericales, ni somos una ONG. Lo de libertad, igualdad y fraternidad ya sí que casa más con nuestros mensajes, pero ¿por qué somos iniciáticos? Y ese es un pilar fundamental de la masonería. Nosotros somos iniciáticos porque consideramos que es un método de un aprendizaje escalonado. Creemos que el trabajo de los símbolos, de la piedra bruta, del damero con el blanco y el negro, de la escuadra, el compás, todo de elementos inspirados en esos primeros constructores de catedrales que se reunían y hablaban en un ambiente culto en la Edad Medieval, que este es nuestro origen simbólico, no el origen real, el origen simbólico. Hacemos este origen simbólico para que estas herramientas nos ayuden a construir nuestra propia catedral interior. Y el significado de la escuadra, del compás, de la piedra bruta o de la piedra pulida es un significado, hay uno estándar, corto, pero cada uno tiene que buscar su significado que le sirve para él. Una herramienta será útil, otra no, pero hay ese trabajo personal a través de las herramientas. Y esas herramientas van incrementando o van modificándose a partir desde los niveles que uno va trabajando, de aprendiz, compañero, maestro, y esto es la iniciación, o es el carácter iniciático. Ir estudiando estas herramientas paso a paso y ir conociendo la masonería y el método masónico paso a paso. Tenemos un método de iniciación o una ceremonia de iniciación que cada persona que decide entrar en masonería sigue. Y decimos que pasa como un nacimiento. Lo que es la iniciación lo podéis encontrar por Google explicado paso a paso. Lo que es una tenida de maestro os ponéis en editorialmasónica.es y podéis comprar el libro públicamente. Lo que es un ritual también. Todo está en internet. Y todo se vende sin que te pidan ningún carnet de masón. O sea que todo se puede, o sea que secretos creo que hoy en día serían imposibles de mantener. Incluso los rituales de los grados 33 y 32 y no sé qué, están en internet, los puedes comprar. Entonces vas a Editorial Masónica, me parece que es editorialmasónica.es, lo pides y te lo envían a casa, un libraco. Pero yo aconsejo, digo, ¿hace falta hacer todo esto para estudiar la masonería? Digo, no. Digo, no hace falta, vívelo por dentro. Para mí una iniciación es un proceso realmente interno muy, muy bonito, y que todos los que lo hemos vivido nos ha traído experiencias y sensaciones diferentes. Si realmente no sabes lo que va a suceder allí, lo vives con una intensidad totalmente diferente a la que si has leído y sabes todo lo que va a suceder. Por lo tanto, a mí cuando una persona decide iniciarse, entrar en masonería, y me dice, ¿tengo que estudiar algo ahora? No, nada. Ahora vívelo. Y por favor, te aconsejo que no leas nada ahora. Ya te daremos cosas para leer después. Pero ahora no toca. Y realmente luego te lo agradecen y dicen, tienes razón. Se vive con una intensidad diferente cuando no sabes de qué va. Y esto es el enriquecimiento personal que puede aportar el método iniciático. Por eso un maestro no desvela los secretos del compañero a un aprendiz, porque no hace falta, ya los conocerá y vamos paso a paso. Y si vas paso a paso, todo se asimila mucho mejor y todo tiene un significado mayor. Al final, decir secretos es absurdo, pero un método iniciático es un método que va por pasos y que es bueno seguirlos.
Al final, como os he dicho, las herramientas, y ya os he explicado un poco por qué empleamos estos símbolos. Que la masonería está presente en todos lados. Lo podéis ver en un dólar, la pirámide, la Washington y la Constitución norteamericana es un ejemplo grande de una implicación masónica completa. En esa época, pues George Washington lo era y la mayoría de los que redactaron la Constitución norteamericana lo eran, y es cierto, como dice el Código da Vinci, o hay libros que dicen que Washington es una ciudad con arquitectura masónica y simbólica, etc. Eso es totalmente cierto, El arquitecto o el primer urbanista también lo era, etc. ¿Cómo trabaja? Esto también está publicado, yo no estoy sacando nada, esto lo hemos sacado de la revista Sapiens, que se edita en catalán, es cierto, y el texto está en catalán, pero bueno, es una revista que se vende en los kioscos. No estamos desvelando ningún secreto ni nada que no sea público. Esto es una logia, en este caso solo de hombres, no encontré una imagen tan bonita de una logia mixta, pero donde trabajamos así, la gente se ve las caras, porque así hay una proximidad y una fraternidad mayor entre los hermanos, nosotros nos decimos hermanos entre sí, un venerable maestro que preside la logia, un secretario, un orador, bueno, los distintos, primer vigilante, segundo vigilante, todo un sistema organizado para dar y ofrecer la palabra, y que la gente pueda expresar sus opiniones de una forma totalmente ordenada. ¿Qué hacemos en una tenida? Una tenida para nosotros es una reunión. En una tenida, al final, iniciamos ritualísticamente para desconectar de lo que nosotros decimos el mundo profano, de nuestra vida normal, y podernos concentrar en el trabajo que vamos a hacer ahí, de desconectar un poco de nuestros quehaceres diarios, de nuestras preocupaciones. Por eso decimos que dejamos el mundo profano. No lo dejamos, pero es este espíritu iniciático de querer desconectar un poco de nuestra vida normal, de nuestra vida corriente, y entrar en un trabajo más interior. Y al final, pues, esta iniciación ritualística, y luego se leen trabajos. Cada hermano, de forma rotatoria, pues se leen 1 o 2 trabajos por tenida que son comentados por el resto de los hermanos. Y estos trabajos pueden ser de un carácter más simbólico, de qué le está aportando el compás, de qué le está aportando la escuadra, o de qué le está aportando el nivel, o otras herramientas que tenemos, o pueden ser unos trabajos más sociales, más de divulgación, más trabajos que nosotros decimos, o planchas, porque hablamos de planchas, libres, que también evidentemente son comentadas. Y realmente este trabajo es el que nos va aportando y enriqueciendo. Luego, como os digo, la masonería es igualitaria. Todos en un templo, en una logia, somos iguales, y desde hace ya bastantes años la masonería también es mixta, por lo menos en una amplia proporción de la masonería que hay en España. No toda. Al final nos movemos en 2 tradiciones, la tradición que yo digo más francesa, que es mixta y adogmática, y la tradición más anglosajona, que suele ser de solo hombres o solo mujeres, y requieren normalmente la creencia en una verdad revelada. No en una religión, pero en una verdad revelada. Ya puede ser la que uno considere, pero una verdad revelada. En la masonería liberal, esta de tradición más francesa, no exigimos la creencia en una verdad revelada. Sencillamente cada persona puede creer o no creer en una religión o una verdad revelada. Bueno, nosotros hicimos una serie de estadísticas en nuestra base de datos para saber si realmente esta masonería, nosotros cumplíamos estos criterios de igualdad. A lo largo de estos 40 años de historia de la GLSE, hemos tenido casi 3.000 personas en nuestra base de datos, y la masonería, las mujeres empezaron a entrar en el año 90 o 92. Y en total, el 26% de nuestros miembros históricamente han sido mujeres, y actualmente lo es el 33%. Por lo tanto, bueno, aún no estamos en esa paridad que nos gustaría, pero no estamos tan lejos. Hemos avanzado mucho en estos últimos 20 años.
¿Qué edad media tenemos? Porque también se dice que la masonería es una cosa de viejos. Y os diré radicalmente no. La edad media es de 54 años y debemos tener en cuenta que en masonería se puede entrar a partir de los 18, de la mayoría de edad, y que la edad media de la población española está en los 47, 48 años. Por lo tanto, la masonería no es una cosa envejecida, sino la edad media de la población española de 47 años lo incluye todo, desde 0 años a la defunción. Por lo tanto, si nosotros consideramos este sesgo de que no pueden entrar niños, pues no tiene ningún sentido, no estamos tan lejos. Estamos en una cosa muy representativa de la sociedad en cuanto a edades. La GLSE os digo que es la segunda organización en España masónica en todos los niveles. La primera es la Gran Logia de España, que deberá tener unos 2.000, 2.500 miembros, y la nuestra pues actualmente tiene 788, son números. A nosotros no nos importa compartir nuestras estadísticas y nuestros datos, creo que es un acto de transparencia. Hemos tenido un crecimiento continuado de un 3% y este último año, pues del 2018 al 2019, pues ha sido un crecimiento porcentual pues casi el más alto de los últimos 15 años, pero en números absolutos realmente es el crecimiento pues más grande que hemos tenido. Hemos levantado 5 nuevas logias, hemos creado 5 nuevas logias en España y realmente pues la masonería no está muerta. Uno puede decir que la masonería es una cosa anticuada, de viejos, que está muerta, y no es cierto. Es un crecimiento suave, porque nosotros tampoco hacemos campañas publicitarias, ni buscamos que entre cualquier persona, ni nada de todo eso. Por lo tanto, los crecimientos son lentos, pero va creciendo y creo que le tenemos que dar más tiempo, pero yo creo que este año las perspectivas es crecer aún más que el año anterior. ¿Dónde está la GLSE en España? Evidentemente estamos en Tenerife, estamos también en Gran Canaria, Tenerife con 2 logias, en Gran Canaria con una, y estamos prácticamente por toda España. Las Castillas nos cuestan más, son la tierra de secano es más dura, pero realmente pues bueno, hay una distribución bastante importante. El número más importante de masones en España actualmente se concentran en todas las obediencias en Barcelona. Hay una tradición masónica más importante, es cierto, y también es nuestra sede, y allí en Barcelona creo que tenemos 10 logias o 12, y bueno, en Madrid pues 4, etcétera, en Sevilla 2, y final, y también eso sucede en todas las obediencias. Tenemos distintos ritos. El mayoritario es el rito escocés, antiguo y aceptado, que es un rito más deísta, trabaja la gloria del gran arquitecto del universo, entre otras cosas. Y luego el siguiente es el rito francés. El rito francés pues es más agnóstico, por entendernos, simplificándolo muchísimo, pero desde luego esta conferencia no pretende entrar en la diferencia entre los ritos. Memphis y emulación, que ahora precisamente la logia que trabaja en emulación la tendremos aquí en Santa Cruz de Tenerife, además de una logia que trabaja en rito escocés. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, dice, la masonería ha sobrevivido 300 años, y excepto en España ha sobrevivido con bastante dignidad, pero la sociedad evoluciona. Es decir, lo que hacíamos hace 300 años, porque al final los rituales no son los mismos, pero se le parecen, ¿es válido ahora o es válido para la sociedad en la que estamos o en la sociedad que viene? Yo esto me lo pregunto porque creo que como líder, bueno, es que lo de líder no me gusta nada, pero como ahora pues máximo representante de la asociación, tenemos que prepararnos para el futuro, tenemos que abrirnos a las generaciones que vienen. Yo creo que siempre la generación adulta debe trabajar para la generación siguiente. Creo que en eso no hay pocas dudas. Pero ¿de dónde venimos? He fragmentado bueno, no es que lo haya fragmentado yo, estos textos no son míos, son unos textos ya muy trillados y muy enfocados a temas laborales, pero que nos pueden servir muy bien para describir un poco los estratos de nuestra sociedad. Tenemos la sección de los baby boomers, que son los mayoritarios hoy en día aún,
y que se llaman así por el incremento de las tasas de natalidad. Ahí cambia, la característica más importante es que tiene un fraccionamiento del mercado laboral, tiene un cambio en el mercado laboral muy importante por la incorporación de la mujer, que antes prácticamente era inexistente, pero en cambio este grupo de edad suelen ser fieles a su empresa, les cuestan mucho los cambios, no tienen una movilidad laboral muy importante ni una movilidad geográfica, a menos que no sea por imperativo legal, por decirlo así, o porque dices el trabajo solo lo tengo esta opción en otro sitio y me muevo o lo que sea, pero son más bien más estáticos. Y bueno, esta gente se comunica por teléfono, que es un cambio con lo que viene más importante. La generación X, a la que me apunto, bueno, ya tenemos la mujer totalmente incorporada en el mercado laboral, no totalmente en igualdad, es cierto, pero ya hay un trabajo en equipo, prefieren el desarrollo dentro de una misma empresa, hemos vivido la llegada de Internet de forma masiva y nos hemos adaptado bien a esta llegada de Internet y también somos sociales presencialmente. Nos gusta ir a tomar café o ir al cine aún con los amigos. Pero esto cambia. En primer lugar, ya tenemos los millennials, que ya están mayoritariamente incorporados en el mercado laboral y ha implicado un cambio de mentalidad. Ha implicado un cambio de mentalidad porque esta gente ya no concibe la vida sin tecnología, no les asusta para nada cambiar de trabajo, no hay esta fidelidad a la empresa que había antes. Y bueno, les gusta mucho más viajar. Esta generación, pues fácilmente ya no es tan extraño que se tomen un año de excedencia, un año de permiso, un año sin trabajo y se pasan un año viajando por Latinoamérica, por Asia, etcétera, y ya encontrarán trabajo cuando vuelvan. No les importa tanto cambiar de residencia. Y todo esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque todo esto a nivel de asociación también nos afecta. Y finalmente lo que viene, la generación Z, que esta generación ya no habla por teléfono. Directamente cuando llamo a mi hijo es preferible que le envíe WhatsApps, que es más fluido la conversación por WhatsApp que por teléfono, por decirlo así. Pero están muy habituados a las redes sociales, ya que son creativos, tienen unas preocupaciones más sociales para el medio ambiente, no tanto laborales, y la tecnología, el YouTube, buscan trabajos flexibles, ya esto de tener horarios, rigidez laboral, etcétera, pues no les gusta. Pero además también tienen unos temas que nos influyen mucho a nosotros, que es el tema piramidal y las organizaciones jerárquicas, pues no se adaptan tan bien. Y también toman las decisiones de una forma mucho más ágil que las tomaban las generaciones precedentes. Y aquí es donde la masonería tiene un problema. En primer lugar, la masonería le ha costado mucho entrar en las redes sociales, entrar en Internet, y hoy en día, si no entramos en esas redes sociales o en Internet, realmente nos costaría mucho llegar a los millennials y nos costará mucho llegar a la generación Z, porque al final a los centennials. Si no estamos allí, es prácticamente imposible llegar a estas determinadas capas sociales. Por lo tanto, la GLS ha estado muy presente, muy activa en las redes sociales, especialmente en los últimos 2 años, pero tenemos que ir a más. Pero también tenemos que vigilar qué es lo que explicamos y qué es lo que contamos en las redes sociales, porque al final estamos representando a una organización y todo el mundo tiene que sentirse cómodo con lo que explicamos y hacemos en las redes sociales. Pero además, como os he dicho, estas generaciones no aceptan de por sí pues, una organización absolutamente piramidal. Y yo no os lo he contado, pero los que sois masones sabéis que las obediencias masónicas tenemos una estructura muy piramidal. El venerable maestro preside, no se le puede contradecir la palabra, etcétera, porque hay un tema, una organización del debate que está estructurado así. Y las organizaciones, pues yo como gran maestre, etcétera, representamos prácticamente, somos escogidos democráticamente, por elecciones, por sufragio universal, etcétera, pero una vez somos elegidos,
ese poder o esa organización se mantiene de una forma muy piramidal. Y eso costará mucho de aceptar a las nuevas generaciones. Y por lo tanto yo no planteo a veces tanto cambiar y pasar a una estructura más vertical, pero sí que planteo que tiene que implicarse a los miembros de la asociación mucho más en las decisiones diarias que tiene que hacer una organización. Y esto no es cambiar el método masónico, porque el método, como os he dicho, es lo que os he explicado del trabajo en el templo, del trabajo en logia. Pero el trabajo de la asociación, de la organización, de la Gran Logia Simbólica Española, sí que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y tiene que fomentar la participación a través, ¿cómo se puede hacer esto? Pues a través de comisiones de trabajo, transparencia de información interna al máximo, no imponiendo absolutamente nada, explicándolo todo lo que se hace y explicando el porqué de las cosas. Porque si no la gente se va a ir, porque no tienen ninguna obligación de quedarse. Pero si no la tienen en las empresas donde se van, porque el jefe un día ha cogido un cabreo y ha pegado 3 berrinches, y hoy eso en un centennial, en un millennial, no es admisible. Y nuestra generación tragaba mierda por un tubo, sin rechistar. Eso hoy en un millennial no lo puedes hacer. Y todos los que gestionamos empresa o gestionamos gente joven en una compañía, lo hemos vivido. O sea, en una persona de 40, 50 años puedes tener una discusión, con un millennial no puedes tener una discusión. Los términos son totalmente diferentes. Se pueden gestionar y se pueden dirigir las personas, pero de una forma diferente. Y esa forma diferente implica que la gente debe sentirse representada por esas decisiones, y para sentirse representada en esas decisiones debe formar parte de ellas. Y es lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que hacer es implicar a los miembros de las organizaciones masónicas en las decisiones del día a día. Transparencia en el debate, transparencia en las decisiones, transparencia en la gestión. No puede ser que nos expliquen los números, en qué se ha gastado el dinero, no puede ser que nos explique por qué se hacen cambios ritualísticos, no puede ser que nos explique la actividad que se hace a nivel internacional, etcétera, etcétera. Todo lo que una organización masónica está gestionando en su día a día debe ser explicado, debe ser participativo y cada vez implicar más a los hermanos. Para mí esta es la diferencia, y si no, no vamos a sobrevivir, porque el 60, esto es quizá un poco antiguo porque ya tienen 18 años, el 70% de la población ya son nativos digitales. Y esos son esto es el futuro de la masonería, porque el cambio generacional es evidente. Nosotros nos vamos a hacer más ancianos y van a estar ellos. Pero no tenemos que prepararnos estructuras para que realmente sean adaptadas. Como os he dicho, tenemos una mayoría de nuestra sociedad que es absolutamente digital, tenemos que adaptarnos. Hoy, por ejemplo, hacemos reuniones en comisiones de trabajo, las hacemos por Skype. Tenemos una organización nacional, tenemos que adoptar también estrategias que adoptan las empresas en su gestión diaria. Cuando no hay ritual de por medio, para hacer la comisión de comunicación, la comisión permanente, la comisión de memoria histórica, la comisión de justicia, si no tiene una sesión plenaria, pues organizamos Skypes y el trabajo es mucho más fluido y facilita mucho la participación de gente que está pues, en Canarias, en Oviedo o donde sea. Y además de ahorrarnos un montón de dinero en desplazamientos. Esto también agiliza las decisiones, porque las decisiones hoy en día, y la masonería es un ejemplo de decisiones lentas, no podemos estar años por tomar decisiones. Y nosotros somos un ejemplo grave de decisiones a cámara lenta. También tenemos que adaptarnos a los temas. La generación centennial, pues su preocupación más importante hoy es el medio ambiente. Eso será natural, eso llegará. No lo tendremos que forzar, porque al final los temas de debate también que tenemos dentro de las logias irán cambiando a medida que las nuevas generaciones se vayan incorporando. Por lo tanto, no es el tema que más me preocupa. La igualdad y la democracia es una cosa que tenemos que ir... nosotros creo que tenemos una estructura igualitaria, porque al final pues, yo soy el gran maestre, pero lo soy por 3 años y puedo renovar un mandato más y se acabó. Y luego paso a ser un maestro normal y corriente, como cualquiera.
y somos escogidos por sufragio universal y tenemos la mujer con total igualdad, y la que me precedió en el cargo pues era una mujer. O sea, en eso la GLSE no tiene problemas, pero debemos fomentar pues más decisiones a nivel democrático dentro de nuestra organización que fomenten la participación de todos los hermanos y también esta sensación de pertenencia a una gran logia. Porque esta democracia interna, esta igualdad, evitar tomar posiciones maximalistas, nos ahorrará o nos evitará estas dificultades que tienen las nuevas generaciones con las jerarquías. Y eso es así. Las empresas son jerárquicas y funcionan de una forma jerárquica. Nosotros funcionamos de una forma jerárquica porque al final una organización tiene un presidente, un secretario, etcétera, etcétera. Pero, como os he contado antes, debemos intentar evitar que esta jerarquía deba imponerse. El respeto, yo creo que las decisiones deben ganarse por respeto, no por imposición. Es una cosa muy diferente. Les digo un poco, también al final, incluso nosotros en algunas tenidas, yo ya he visto cañones de proyección, gente leer las planchas en tablet, no en papel. Bueno, son cosas que tenemos que ir adaptándonos y facilitando. Yo creo que, sobre todo, facilitar. Hay límites, evidentemente. El método masónico es uno, no lo vamos a cambiar, porque si no, no tendría sentido. Nosotros somos iniciáticos, este es el sentido de la masonería. Por lo tanto, sí que tenemos límites, sí que tenemos unos rituales que seguir, unos rituales que cumplir, pero a partir de ahí, ni el ritual masónico que utilizaba nuestros primeros miembros hace 300 años es el mismo de ahora, ni es el mismo que se empleaba en la época republicana, ni las organizaciones son iguales en la época republicana que en la actualidad. Por lo tanto, en la época de la Segunda República. Tenemos que adaptarnos siendo fiel siempre a nuestros principios y al método que nos da sentido. Y bueno, creo que nada más. Esta es una fotografía de la que hay abajo a vuestra derecha, de nuestro Gran Consejo, que es el órgano que preside nuestra obediencia, y como veis, pues bueno, gente de todas las edades, y por lo tanto creo que es un ejemplo más de esta igualdad intergeneracional que preside nuestra obediencia, y el otro pues es un chiste para los maestros que haya en la sala, que esperemos que puedan leer y que no tiene más sentido. Bueno, yo no sé cuánto me he extendido el rollo. Que me faltan 50 minutos. Bueno, pues no lo había preparado, pero bueno, pues yo creo que esto es todo, y que por mi parte, y estaré encantado de contestar o intentar contestar cualquier pregunta por vuestra parte. La masonería es una cosa transparente y totalmente